En los próximos 45 días, si a usted se le va la luz, si se le daña un equipo, o algo peor que no quiero ni decir, pero que puede suceder en ambulatorios o en hospitales, recuerde que según Delcy Rodríguez, es por culpa del pasaje perpendicular de los rayos solares que van de sur a norte, pero no de que llevan 27 años robándose hasta los sobrecitos de azúcar en las cafeterías. No, señor. Ahora, si le digo el nombre de Jorge Navas, capaz ni le suena. Es como si le hablara del nulo de Alofoque, un nulo de la vida que se cree un dios. Pero ese comandante de los colectivos chavistas ha lanzado una amenaza recientemente. Si María Corina regresa a Venezuela, será detenida por traición, dice el terrorista, pero eso no es lo más grave que ha dicho. Esperemos que pronto le caiga su operación Trump, ¿verdad? Justicia, Encuentro y Perdón denuncia que la amnistía es un espejismo jurídico, usted lo sabe, que mantiene a casi 689 presos políticos en cautiverio y denuncia mucho más. Y el jefe del Comando Sur, desde el evento con Maduro, dice que el gobierno venezolano ha cumplido con todo lo acordado. Pues bien, quizá el error sea que no le han pedido lo suficiente, ¿verdad? Quédate, porque como siempre este es el mapa de lo que viene pasando en las últimas horas y de eso que te acabo de mencionar y demás hablaremos el día de hoy, domingo 22 de marzo de 2026. Tu servidor Augusto Navarro en tu espacio que se llama Apolítico. Comenzamos. En un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, donde el oro negro debería haber construido una nación próspera, moderna y luminosa para todos nosotros, pero el chavismo prefirió robarse hasta el último centavo. Delcy Rodríguez, parte de esos 40 ladrones de Alibaba, sale con el cinismo que la caracteriza a anunciar un razonamiento eléctrico obligatorio durante los próximos 45 días. La razón oficial, según la Pirata del Caribe, el pasaje perpendicular de los rayos solares de sur a norte. Esto no es un meme, tampoco es un chiste de mal gusto, es una auténtica barbaridad. Una humillación calculada al pueblo venezolano que lleva más de 27 años soportando apagones, racionamientos y un colapso energético que ya nadie puede disimular. Antes fueron las iguanas, el imperio, el sabotaje, la guerra económica, pero ahora el culpable es el sol. ¿Hasta dónde llega el descaro de esta gente? Bueno, sábado 21 de marzo, reunión de trabajo con el nuevo vicepresidente sectorial de Servicios y Obras Públicas, el ministro de la Energía Eléctrica, el presidente de Corpoelec, la ministra de Finanzas, el ministro de Comunicación, viendo justamente el tema del sistema eléctrico nacional. Y hoy es un día importante, porque hoy es lo que se llama el pasaje perpendicular de los rayos solares de sur a norte, que en concreto quiere decir que durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela. Esto nos llama, y yo apelo a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro de energía eléctrica. Bueno, la colocación de los aires acondicionados a una temperatura que no supere los 21 grados centígrados, la desconexión de equipos eléctricos. Ya el ministerio sacará un protocolo de invitación para la ciudadanía, porque durante 45 días el calor y la sequía se van a intensificar en nuestro país. Venezuela no sufre por falta de recursos, sufre porque se lo robaron todo. PDVSA fue desmantelada. El sistema eléctrico nacional fue saqueado hasta los huesos por figuras como Mota Domínguez o como Jesse Chacón, ¿se acuerdan? Y miles de millones de dólares en petrodólares que terminaron en cuentas en el exterior, mientras que las plantas termoeléctricas se oxidaban, las líneas de transmisión se caían a pedazos y la inversión brillaba por su ausencia, y ni hablar de casos como el de Derwick y asociados, ¿no? Un país que podría exportar energía a medio continente hoy mendiga luz y hoy obliga a sus ciudadanos a subir 2 grados al aire acondicionado para ahorrar, porque la vergüenza del chavismo no tiene límites. Y es que a pesar de esa supuesta transición post 3 de enero de 2026,
Los mismos actores y las mismas estructuras siguen enquistadas en el poder. La ley de amnistía de febrero ni menciona, por ejemplo, los corruptos de PDVSA, ni tampoco hay otra ley que mencione la recuperación de los activos robados. Pero es que Delcy Rodríguez y su entorno continúan administrando la empresa intervenida sin auditoría internacional independiente, ni tampoco depuración de esos cuadros que saquearon a la estatal petrolera, los mismos que permitieron que PDVSA se convirtiera en el mayor caso de corrupción de la historia de América Latina, siguen en posiciones de poder o manejando la cosa desde la sombra. Y eso no es un error, ni tampoco es una herencia. Es el ADN del régimen: robar todo, destruir la capacidad productiva y luego culpar a factores externos. Mientras PDVSA siga capturada por los residuos chavistas, Venezuela no va a recuperar su soberanía ni económica, ni podrá garantizar luz, agua, ni gasolina, ni nada. La urgencia entonces es absoluta. Cualquier proceso de transición que no incluya auditoría internacional completa de PDVSA desde 1999, persecución penal sin excepciones de los responsables, recuperación judicial de los activos robados y entrega de la empresa a una gestión técnica privada y meritocrática será una farsa. Los casi 600.000 millones de dólares saqueados son el botín que explica por qué un país petrolero vive en la oscuridad. Neutralizar los residuos del régimen que todavía controla PDVSA no es opcional, señores. Es la condición mínima para que Venezuela deje de ser el ejemplo mundial de cómo destruir la mayor riqueza energética de todo el continente. Que en marzo de 2026, incluso bajo un supuesto interinato, o lo que quede de eso, sigan saliendo las mismas voces, las mismas excusas ridículas, demuestra una verdad que ya no se puede ocultar. Los residuos del régimen chavista siguen enquistados en el poder para jorobarnos, a usted, a mí, a todos. Delcy Rodríguez y su camarilla representan la continuidad exacta del desastre. No han cambiado porque no pueden cambiar. Su ADN es el robo, la mentira y la destrucción sistemática. Por eso, no bastan parches ni tampoco medias tintas. Es imperioso salir de los residuos de ese régimen a toda costa. No puede haber convivencia con quienes convirtieron el país más rico de América Latina en un cementerio de sueños. No puede haber reconciliación con los que saquearon el futuro de 3 generaciones, por decirlo menos. Venezuela necesita una ruptura total, justicia penal para los corruptos, depuración profunda de instituciones capturadas, devolución de lo robado y un nuevo contrato social, sí, donde la libertad, la inversión privada y la meritocracia reemplacen al socialismo del siglo XXI y al hombre nuevo que solo trajo miseria, éxodo y oscuridad. El pueblo venezolano ha demostrado una paciencia y una resiliencia heroica, pero ya no tolera más excusas, ni astronómicas, ni solares, ni de iguanas. Es hora de decir basta, de exigir la salida definitiva de todos aquellos que convirtieron un país petrolero en un país sin luz. Y la verdadera transición no vendrá del pasaje perpendicular del sol, vendrá del pasaje perpendicular del pueblo venezolano decidido a dejar atrás de una vez y para siempre los residuos tóxicos de ese régimen que nos ha robado todo, incluida la dignidad de vivir con electricidad en pleno siglo XXI. Usted sabe que Venezuela merece luz, y esa luz solo llegará cuando por fin nos libremos de la oscuridad que representa el chavismo, hasta el último de sus restos. Pero cuando usted escuche al interiano en los próximos días decir todas esas sandeces, recuerde y nunca olvide esta cifra: 63.800 millones de dólares. La cifra en petróleo que le envió el régimen a Cuba durante 26 años, regalado para fomentar el comunismo mundial
y para enriquecer los bolsillos de los Castro y de su cúpula, pero ni de chiste para darle mantenimiento o inversión, por ejemplo, al sector energético del país. El suministro constante de crudo de Venezuela a Cuba permitió al régimen de la isla mantener su operatividad interna, mientras que en Venezuela se cedían facultades de la soberanía y se vivía en la penumbra. Un informe titulado Petróleo por represión, presentado por cierto en mi querida Universidad Internacional de Florida, FIU, por el Miranda Center for Democracy, establece que entre 1999 y 2025 el Estado venezolano transfirió a Cuba recursos energéticos valorados en $63.800 millones. Repito. Según el documento, esta cifra no corresponde a un intercambio comercial legítimo, sino al pago por la exportación del sistema de control político y de vigilancia social diseñado por la inteligencia de La Habana. La investigación expone que el pacto entre Hugo Chávez y Fidel Castro permitió que el régimen cubano instruyera a los cuerpos de seguridad de Venezuela en tácticas de persecución interna, torturas, desapariciones y mucho más. Reseña esto el portal web Diario de Cuba. El informe destaca el papel del Grupo de Coordinación GRUCE, un ente de mando compuesto por oficiales de la isla que desde el año 2008 ejerce funciones directivas dentro de los servicios de inteligencia y las fuerzas militares venezolanas. A que el nuevo ministro de Defensa las conoce muy bien, ¿a que sí? El estudio técnico detalla que la reestructuración de organismos como el SEBIN y la DGCIN respondió a una doctrina importada y orientada a la protección de la cúpula gobernante y el monitoreo de la disidencia. Estas instituciones habrían adoptado metodologías de castigo físico y de castigo psicológico que incluyen el uso de corriente eléctrica, ya usted sabe en dónde, de asfixia inducida, de aislamiento sensorial y prácticas que el informe vincula con la asesoría directa de agentes enviados desde Cuba. Finalmente, el análisis sostiene que la red de seguridad establecida por La Habana en territorio venezolano es el factor determinante que impide que exista un cambio político o de sistema en Venezuela. La investigación concluye que el suministro constante de crudo permitió al régimen de la isla mantener su operatividad interna, mientras que en Venezuela usted tiene que pasar 45 días con racionamiento. Mientras que en Venezuela se cedieron facultades de la soberanía a cambio de tecnología para coerción estatal, pero ya no más. Resulta que ya no más. Y ya casi 3 meses después del operativo estadounidense que capturó al narcodictador Nicolás Maduro el 3 de enero y que lo trasladó a los Estados Unidos, grupos armados pro-régimen, escuche bien, siguen operando con impunidad en más de 100 barrios de Caracas. Jorge Navas, de 64 años de edad y coordinador del colectivo Resistencia y Rebelión, una de las facciones más influyentes del Frente Nacional de Colectivos Revolucionarios, Sergio Rodríguez, afirmó en una entrevista reciente que su estructura puede movilizar, escuche esto, hasta 5.000 irregulares armados en todo el país. Navas, con trayectoria en la guerrilla de Douglas Bravo, el Partido Comunista y los Tupamaros, confirmó que la línea entre esos colectivos y la Milicia Nacional Bolivariana es prácticamente inexistente, que muchos de sus hombres están enrolados en la milicia y que portan armas, lo cual no se puede portar en Venezuela, para defender la patria, según él, ¿no? El Frente agrupa cientos de colectivos a nivel nacional, cada uno con control efectivo sobre territorios específicos, donde imponen reglas propias y deciden quién circula o quién no, quién protesta o quién no. Organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado durante años el rol de estos grupos como un brazo represivo del Estado. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas e intimidación sistemática. Navas minimiza las acusaciones y sostiene que los colectivos existían desde antes de Chávez. Sí, Luis. Y que fue Chávez solamente quien le dio estructura formal. Pero en cuanto a la nueva realidad política, Navas adopta un tono pragmático. Dice que mientras el gobierno de Delcy Rodríguez avance en una ley de amnistía selectiva,
y Donald Trump alivia sanciones para el regreso de las petroleras como Chevron, el comandante habla de diplomacia bolivariana de paz y de adaptarse como el junco, que se dobla, pero que no se quiebra. Acepta él sin reservas la vuelta de compañías estadounidenses al sector petrolero, pese a acusar a Washington de buscar controlar el crudo venezolano y de contrarrestar a China. General Donovan, que ya vamos a hablar de usted, pendiente con este sujeto. Sobre María Corina Machado, su postura es tajante y además coincide exactamente con lo expresado por la interiana Delcy Rodríguez en entrevistas recientes, que si regresa al país será detenida de inmediato por traición a la patria, como si ellos fueran la patria, amparados supuestamente en el Código Penal y las leyes que penalizan la solicitud de sanciones o intervención extranjera. Pero luego le tienden la alfombra roja a la intervención extranjera. La coincidencia verbal entre un líder de un colectivo, un malandro, un terrorista como este, y la presidente interiana encargada, convierte esa amenaza entonces en la línea oficial del Estado. La persistencia de esas estructuras paralelas armadas representa el principal obstáculo para cualquier transición efectiva en Venezuela. Mientras que se firman acuerdos internacionales y se habla de reconciliación, hay 5.000 hombres armados fuera de todo organigrama oficial que siguen allí en las calles y en los barrios enteros en Caracas. Y desmantelar esos grupos no es una opción secundaria, señor Donovan, que ya vamos a hablar de usted. Es una condición indispensable para que el país recupere el monopolio legítimo de una fuerza y que pueda avanzar hacia una estabilidad real. El tiempo apremia y cada día que pasa con esos feudos armados intactos se consolidan en un poder paralelo que puede sabotear cualquier proceso democrático o económico. Amigos de la CIA en Venezuela, vamos a darle, porque Venezuela no puede permitirse una transición en la que los residuos armados del chavismo sigan diciendo quién domina el territorio. Porque la urgencia es total y la urgencia es neutralizar esas lacras de una buena vez y por todas. Y un mes después de la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero de 2026, la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón, con apoyo de Alerta Venezuela, presentó el informe Balance de la Arbitrariedad 2014-2026. El documento denuncia que el Estado venezolano ha perfeccionado un sistema de control social mediante la arbitrariedad procesal para neutralizar a la disidencia y que la amnistía opera como un instrumento de gestión política selectiva en lugar de ser una medida genuina de reparación. Al 16 de marzo de 2026, o sea, hace nada, Justicia, Encuentro y Perdón registra 689 detenidos por motivos políticos, 590 hombres, 99 mujeres y de ellos 53,99 pertenece a la sociedad civil y el 35 son funcionarios militares o policiales activos o retirados, además de 25 ciudadanos extranjeros. La cifra se mantiene pese a 677 salidas verificadas en el primer trimestre del año, lo que revela una puerta giratoria, una vez más. Liberaciones mediáticas para mitigar la presión internacional, compensadas con afloramiento de casos antiguos, subregistrados por miedo y nuevos arrestos selectivos. El número inicial, al 8 de enero de este año, era de 1.011 presos. Tras fases de excarcelación previas y posteriores a la ley, ese número se estancó en 689. Justicia, Encuentro y Perdón explica esa contradicción matemática por el rompimiento del silencio impuesto. Familias ahora denuncian desapariciones y capturas de años atrás que nunca se reportaron por estar bajo amenazas. El informe destaca que el 39,76% de los presos reportan tratos crueles, inhumanos o degradantes en centros como Ramo Verde, El Rodeo 1, el Fuerte Guaycaipuro y Yare 2, entre otros. Y es que entre las torturas documentadas figuran golpizas con objetos contundentes, tortura blanca, privación sensorial, asfixia, violencia sexual y uso intencional de fuerza física. Además, por si fuera poco, se registra criminalización de menores de edad. Más de un centenar de adolescentes sufrieron capturas y maltratos que llevaron a algunos incluso a considerar desvivirse. Las mujeres, las mujeres.
Comentarios sexistas, amenazas de abuso físico, desnudos forzados. Usted sabe, el patrón Schippenhaft, el castigo al entorno familiar, todo esto aplicado desde 2019 para fracturar núcleos afectivos, familiares, allegados, a todos, generando un subregistro masivo por temor a represalias. Justicia, Encuentro y Perdón califica la ley de amnistía como un filtro de conveniencia, espejismo jurídico, que excluye deliberadamente al 41% de las víctimas actuales, detenidos entre 2018 y 2023, que prioriza perfiles postelectorales de 2024, más de 2.200 detenidos, secuestrados para ilusión de pacificación y que deja en cautiverio a los más críticos y simbólicos previos. El régimen menciona beneficios de entre 5.000 y 7.000 personas, pero sin listas verificables, acentuando la falsa sensación de alivio. La ONG también sostiene que la libertad es una fachada mientras haya celdas ocupadas por víctimas políticas y que el Estado instrumentaliza excarcelaciones para legitimidad externa, pero no abordan fallas estructurales ni garantizan la reparación integral. Cuerpos de seguridad y civiles armados que son pro régimen, acabamos de hablar de ellos, por ejemplo, mantienen patrones de violencia física y psicológica a todo el mundo o contra todo el mundo, quise decir. Y es que Justicia, Encuentro y Perdón afirma que la crisis se resolvería aplicando el Código Orgánico Procesal Penal vigente. Más de 300 personas deberían liberarse, por ejemplo, inmediatamente por el artículo 230 y 231, y al menos 62 personas superaron ya los 2 años de prisión preventiva sin sentencia firme y 52 personas padecen de enfermedades graves o terminales que justifican medidas humanitarias. Las familias, mayoritariamente mujeres y de bajos recursos, son quienes enfrentan los costos económicos y biológicos. Pagan alimentos, agua, medicina, aseo, peajes informales a custodios y mucho más. La conclusión es clara: cualquier pacificación es inviable con impunidad sobre las violaciones graves a los derechos humanos. La amnistía no puede ser amnesia selectiva dictada por el poder que autorizó la persecución. No puede ser, porque no habrá paz sin un vaciado absoluto de los centros de detención y de procesos genuinos de justicia para las víctimas. La urgencia es evidente, porque son 689 presos en estas condiciones y la transición democrática sigue siendo una ilusión controlada por los mismos mecanismos represivos. Y el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el SOUTHCOM, afirmó ante el Comité de Servicios Armados del Senado de los Estados Unidos que el gobierno encargado de Venezuela, el interinato, ha cumplido íntegramente, fueron sus palabras, con las exigencias y con las preocupaciones planteadas por Washington. Pues creo que se están quedando cortos en sus preocupaciones, general Donovan. En su testimonio rendido este 19 de marzo frente a los congresistas, Donovan abrió su intervención refiriéndose directamente a este punto. Señor presidente, poco después de asumir el mando del SOUTHCOM, me ordenaron hacer un viaje a Venezuela y reunirme con el liderazgo del actual gobierno venezolano. Palabras de Donovan. Nos reunimos con Delcy Rodríguez y con 4 generales senior de los más altos, los top 4, explicaba sobre su reciente viaje a Venezuela. El alto mando militar estadounidense resaltó además que, tras exponer las preocupaciones que se habían acumulado desde el evento de Maduro, en alusión por supuesto a la captura y a la salida del poder del narcodictador a inicios de enero, el gobierno interino ha respondido de manera efectiva. Eso ha dicho. Han pasado 46 días desde ese evento, dijo en su declaración, expusimos nuestras preocupaciones y desde entonces todas esas acciones han sido cumplidas por el gobierno, declaró Donovan. Esa afirmación subraya un avance significativo en la cooperación bilateral en el marco de la transición política venezolana. Y es que el general elogió además el desempeño de la encargada de negocios en Estados Unidos, Laura Farnsworth Dogu, es así, quien lidera un equipo diplomático reducido de apenas 10 personas. Destacó como hito ese izamiento de la bandera estadounidense en la embajada el 5 de marzo de este año, tras 9 años sin una presencia formal plena. La visita de Donovan a Venezuela, ocurrida en febrero de 2026 de este año, su primer viaje oficial a la región tras asumir el cargo, incluyó reuniones con Delcy Rodríguez,
con el entonces ministro de la Defensa, el tiktokero Vladimir Padrino López, e incluso con el solicitado por la justicia de los Estados Unidos, el narco de Diosdado Cabello. Las discusiones se enfocaron en temas de seguridad hemisférica. Imagínese usted hablar de seguridad con un narcotraficante. Cosas también como la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la inmigración irregular, alineados todos con el plan de interfaces impulsado por la administración de Trump para la estabilización, la recuperación económica y la transición política en el país. Ese testimonio era parte de esa audiencia anual de postura de Comando Sur ante el Congreso, donde Donovan entonces reafirmó el compromiso de Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera para nuestro pueblo, pero también para la región. Fuentes oficiales indican que el cumplimiento reportado abarca medidas tanto de seguridad como de cooperación que han permitido avanzar en la implementación de acuerdos bilaterales, contribuyendo a la estabilización post-transición. Ya veremos. Y es que el Comando Sur mantiene su enfoque en la colaboración con los socios regionales para poder contrarrestar amenazas transnacionales, como las del chavismo, por ejemplo, incluyendo el seguimiento de la Dark Fleet, la flota oscura o fantasma de la cual hemos hablado hasta la saciedad en este espacio, de esos buques involucrados en el comercio ilícito de petróleo venezolano, porque no es de otro lado, tal y como se mencionó en sesiones complementarias de la audiencia, porque sí, aunque el régimen hoy pretenda ser un nuevo régimen, jamás dejarán de intentar lo ilegal. Y ojalá que el general Donovan y ojalá que todos los involucrados entiendan más temprano que tarde que hay que pisar el acelerador para poder borrar del mapa al chavismo, metafóricamente hablando, ¿no? Sobre Wilmer Ruperti, preso en Venezuela. Sobre las palabras del ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos que asegura que el narco Cabello, sí, el que se reunió con Donovan, reclutó a terroristas de Irán, de Hamas y de Hezbollah en nuestro país. También sobre lo más reciente del senador Rick Scott, o el caso del banquero Tomás Niembro, que salpica con todo a la interiana Delcy Rodríguez, o la investigación en Estados Unidos a Gustavo Petro por posibles vínculos con narcos, y de mucho más hablamos en este video que te dejo por acá. Me guardé un par de cosas importantes para que la discutamos el día lunes en el directo por la tarde. Pero nos vemos mañana temprano como siempre. Señores, libertad con A, porque seremos libres.